Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos nuevamente aquí a la plataforma del Vanguard Room. Sí, estamos en la segunda semana de estudio, en el cuarto y último bimestre, como ya hemos hablado en las clases anteriores. Aprovechar al máximo esta última etapa de este segundo año de secundaria. ¿Sí? Sobre todo para seguir adquiriendo nuevos conocimientos y tener la base necesaria para empezar el próximo año con buen pie el tercer año de secundaria. El día de hoy vamos a continuar con un tema que me parece bastante importante y que complementa el estudio de las categorías gramaticales, básicamente el estudio de el pronombre. Estamos hablando de los referentes en su segunda parte, básicamente los referentes pronominales. Vamos a hablar, el día de hoy vamos a recordar, perdón, un poco sobre qué cosas son los referentes pronominales, ¿ya? ¿Qué función cumplen? ¿Qué tiene que ver la cohesión y la coherencia dentro de este proceso? Y también reconoceremos los principales pronombres, ¿sí? Tomando en cuenta la clasificación de estos, pasando por los personales, por los demostrativos, los posesivos, los pronombres numerales, los indefinidos, los relativos, los interrogativos y los exclamativos. Hay que recordar que un texto es un conjunto de frases o palabras coherentes que están ordenadas y que permiten ser interpretadas, las cuales transmiten ideas básicamente de un autor, emisor o locutor ¿ya? Que buscan una intención en el oyente o lector. La palabra texto hay que recordar que tiene un origen latino y que proviene básicamente de textus, el cual significa tejido. Entonces, considerando un texto como un todo, básicamente. Todo texto tiene características básicas, las cuales son la objetividad, también la subjetividad, ¿no? Las marcas textuales, los modos discursivos y prototipos textuales, ¿no? En cuanto a la objetividad, es la cualidad que tiene el texto en cuanto a que la redacción se sujeta a un tema coherente o lógico que está enmarcado dentro de la realidad, que también puede ser subjetivo. Ahora bien, la referencia, vamos a centrarnos en el tema de la referencia, ¿ya? O la referencia pronominal, es la relación entre las palabras y los pronombres, básicamente entre los sustantivos o nombres. Solo es posible comprender el significado de los pronombres si se tienen en cuenta las palabras a las que estos hacen referencia, ya que esta clase de términos, los pronombres, tienen significado ocasional, es decir, adquieren su sentido dependiendo del contexto lingüístico o extralingüístico en el cual se plantee. La referencia pronominal dentro de un texto es la sustitución de un sustantivo por un pronombre. Este toma el significado de la palabra que sustituye. Así evitamos las repeticiones. La pronominalización ya es el uso de pronombres personales en todos sus tipos, ya para referirnos a palabras que están siendo partícipes en el texto como elementos de cohesión con la intención de provocar coherencia o sentido lógico del mismo. Entonces vamos a entrar, después de este largo preámbulo, al estudio de los referentes pronominales en su segunda parte. Bien, estamos hablando de la referencia, ¿ok? Un texto sabemos que es una unidad, un todo cohesionado. Por eso, las ideas que tienen se relacionan y complementan entre sí. Para poder lograr que un texto tenga cohesión, unas partes se refieren a otras, aludiendo, en este caso,
una referencia, y esto permite la continuidad de la información. Esta relación de ideas al anterior texto se le conoce como referencia. Entonces, hacemos uso de esta técnica para, ¿sí?, darle sentido lógico a nuestros textos, cohesionando una palabra con otra o un enunciado con otro mediante el uso de referentes, en este caso referentes pronominales. Por ejemplo, hace más de 200 años, los dinosaurios poblaban la Tierra. Ellos formaban un extenso grupo de reptiles de diversas clases y características. Unos eran de tamaño regular, en cambio otros poseían grandes dimensiones. Aquí no faltó cerrar las comillas. Hace más de 200 años, dice el texto, estamos hablando de los dinosaurios, ¿ok? Poblaban la Tierra. Ellos, ¿quiénes ellos? Los dinosaurios formaban un extenso grupo de reptiles de diversas clases y características. Unos, aquí tenemos a un pronombre numeral cardinal. Unos eran de tamaño regular, en cambio otros, aquí tenemos otro pronombre, y voy a rectificarme. Esto es un pronombre indefinido, pues señala una cantidad no conocida. Y aquí también tenemos otro pronombre indefinido. Tenemos tres referentes pronominales que hacen clara alusión ¿a quién? A los dinosaurios. ¿Con qué propósito se ha utilizado este tipo de palabras o se ha aplicado este tipo de procedimientos de cohesión para darle sentido a nuestro pequeño texto? Ese es el propósito. Ahora bien, la palabra ellos, unos y otros se refiere básicamente a los dinosaurios. La referencia puede manifestarse de varias maneras en el texto, mediante el uso de anáforas, catáforas, elipsis o sustituciones léxicas, como ya hemos visto en la clase anterior. ¿Qué tipo de referentes sustituyen al sustantivo? Estamos concentrados en los referentes pronominales, aunque sabemos que tanto los adverbios como otros sustantivos pueden funcionar como referentes. Nos vamos a concentrar en los pronombres. Pueden ser pronombres personales, que son aquellos que reemplazan a las personas gramaticales, sea esta primera, segunda o tercera, como ya hemos visto en clases anteriores. Pueden ser pronombres relativos, que son aquellos que reemplazan a los sustantivos y nos dan una idea eh, de distancia, los pronombres posesivos que nos dan una idea de pertenencia y los pronombres indefinidos que nos dan una idea de cantidad inexacta. No olvidar también el uso de los pronombres numerales que nos dan una idea de cantidad conocida o exacta. ¿Ok? Entonces vamos a reconocer los diferentes tipos de referentes pronominales a partir del siguiente cuadro. Ahí está. Ahí está. Y vamos a empezar con los pronombres personales. ¿Ok? Sustituyen a las personas gramaticales y van delante de los verbos. En este caso, en la gran mayoría, ¿no? Al decir Juan es un ingeniero, punto y seguido, él vive cerca de mi casa. ¿Quién es él? Juan. Entonces, estamos haciendo uso de un pronombre personal como un claro referente pronominal. Los pronombres demostrativos se refieren a los nombres indicando o dándonos una idea de proximidad o lejanía respecto a las personas que hablan y escuchan. Los pronombres demostrativos nos pueden dar tres ideas básicas: cercanía, distancia media o lejanía. Por ejemplo, esta, no, vamos a comenzar de otra manera. Juanita eh, es mi prima, punto y seguido. Esta es muy aplicada. ¿Quién es esta? Juanita. Entonces, ahí ya no estamos haciendo uso de un pronombre personal, sino de un pronombre demostrativo. ¿Por qué? Porque reemplaza a Juanita, pero a la vez nos da una idea de distancia. Esta, ¿qué idea nos da? Una idea de cercanía con relación a la persona que habla, que sería yo. ¿Ok? Los posesivos se refieren a un nombre o persona, pero además nos indican o nos dan una idea de
pertenencia, ya sea para una o varias personas. Ahora, este puede presentar un solo poseedor o varios poseedores, dependiendo de cómo se use. Y la mayoría de pronombres posesivos va encabezado con un artículo determinante, el o la, ¿sí? Pedro tiene dos mascotas, ¿no? Los suyos, ¿ya? Son muy obedientes. ¿Quiénes son los suyos? Las mascotas. Está encabezado por un artículo los y a la vez da una idea de pertenencia en relación a quién. A Juan, que sería la tercera persona, los suyos. En clara referencia, vuelvo a repetir, a las mascotas. ¿Ok? Los indefinidos, ¿ya? Reemplazan a los sustantivos, pero a la vez señalan una idea de cantidad imprecisa o indeterminada. ¿Ya? Estamos en el aula de clases. Varios no trajeron cuadernos. ¿Quiénes son varios? Los alumnos. Entonces estamos haciendo uso de un pronombre indefinido como un claro referente hacia los alumnos. Los relativos se refieren a un sustantivo ya citado en la oración sin necesidad de repetirlo. Por ejemplo, la camisa que me compré está sucia. La camisa que me compré, ¿quién es qué? La camisa. Hace clara alusión al sustantivo que se nombra, ¿sí? Con anterioridad. Los numerales dan idea de cantidad exacta u orden conocido. Estos se clasifican en cardinales, ordinales, múltiplos y partitivos. ¿Ok? Por ejemplo, fuimos a comprar eh, 5 manzanas y solo habían dos. ¿Dos qué? Dos manzanas. Hace referencia a manzanas y a la vez nos da una idea de cantidad, ¿no? Los interrogativos y exclamativos para terminar, ya, son aquellos que se utilizan generalmente para formular preguntas o exclamaciones o formular oraciones interrogativas o exclamativas, como por ejemplo, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? Donde qué es el pronombre interrogativo y estaría reemplazando a lo que efectivamente vas a comer. ¿Por qué me miras así? Ese qué es la forma de por qué le miras o la razón de por qué le miras. Y los exclamativos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos aprobaron el examen? ¿Quiénes son cuántos? Los que aprobaron el examen. ¿Ok? Entonces, nosotros hacemos uso diario de los pronombres en sus diferentes formas: personales, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, relativos, interrogativos, exclamativos. La cuestión es que muchas veces no sabemos a quién hacer referencia o simplemente los utilizamos por utilizar. El tema está o tiene como objetivo que tú reconozcas a qué sustantivos estamos haciendo referencia, ya que el tema, ¿sí? Valga la redundancia, tiene que ver con los referentes pronominales, ¿ok? Espero que hayas entendido esta breve explicación de un tema muy amplio como es el tema de los pronombres, ¿ya? Y si no, pues es a seguir practicando para poder reconocer, sí, tanto al referente como a los referidos. Durante las clases en vivo vamos a ir desarrollando algunos ejercicios como lo que te voy a plantear en este momento. Dice, subraya o encierra, ¿sí?, los diferentes referentes pronominales. Encierra en un círculo las partes del texto a las cuales hacen referencia. O sea, ubicar el referente y al referido. Voy a hacer el ejercicio número 1 para que tú después continúes con los demás. En noviembre, a ver un momentito, en noviembre llegué a la aldea. ¿Quién? Yo. ¿Ok? Ahí fui asaltado por los recuerdos. Solo pensé en Jacinto, en la posibilidad de volver a verlo. Ahí está. ¿Lo a quién? A Jacinto. Esto es, ¿recuerdas la clase anterior? Esto es un pronombre llamado
Claro que sí, esto es un pronombre enclítico. Es aquel que se une al infinitivo ver para formar una nueva palabra. Pero hay que considerar que lo como pronombre se refiere a Jacinto. Solo pensé en Jacinto, en la posibilidad de verlo. En cierta forma, solo viví pensando para él. ¿Quién es él? Jacinto, efectivamente. Este sería un pronombre proclítico, ¿ok? Y este un enclítico. De esta manera estamos haciendo uso de la técnica de la referencia, un procedimiento de cohesión que lo que busca es darle sentido y coherencia a nuestros textos. Luego vamos a pasar a desarrollar los demás ejercicios, ¿ok? Que complementaremos también con algunos objetivos, ¿sí? Planteados objetivamente que iremos viendo durante nuestras clases en vivo. Vamos a terminar con otro, ¿ya? Por ejemplo, aquí, he nacido para conocerte, para nombrarte. Libertad. ¿Ubicaste los referentes pronominales? Efectivamente, se trata de dos pronombres enclíticos. Conocerte a quién, a ti, y con quién hablo, con la libertad. En un sentido figurado, ¿no? Estoy dándole una personificación a la palabra libertad, como si fuera alguien o algo, un ente que existe, ¿no? Para conocerte, para nombrarte, a quienes hacen referencia a la libertad. ¿Ok? De esa manera vamos a ir desarrollando diferentes tipos de ejercicios planteados ya para poder complementar nuestro tema en cuanto al uso de los referentes pronominales. Pues bien, conmigo será hasta la próxima semana. No te olvides de revisar el material que se cuelga los fines de semana en la plataforma del Vanguard Room. No te olvides de visualizar también el video ya para que puedas entrar a la clase con el previo conocimiento de el mismo o el tema que se va a trabajar durante la semana. ¿Sí? Cuídense mucho, un fuerte abrazo para todos ustedes. Bye bye, hasta pronto.